Ahora pasamos a otro video, pasamos a un video de Miklos Lukács de Ecos del Saber hablando de la Revolución Francesa. Ya vimos Revolución Regresista, Revolución Rusa, otras Queridos revoluciones. amigos, ¿cómo están? Soy Ahora Miklos vamos con Lucas este y capítulo. estamos en una nueva edición de Ecos del Saber en la Revolución Francesa. Pero quisiera plantear las siguientes interrogantes. La Revolución Francesa es la revolución más conocida de la historia y ofrece un eslogan tripartito que ha sido conocido por todo el mundo: libertad, igualdad, fraternidad. La promesa del triunfo de la razón sobre la especulación y la libertad sobre la tiranía. ¿Fue esto así? En esta ocasión vamos a hablar sobre la Revolución Francesa y quiero profundizar un poco sobre este proceso que es muy importante, es un proceso paradigmático en la historia de la humanidad porque marca un punto de inflexión en la historia del hombre, sobre todo en el mundo occidental. Se ha tendido a romantizar esta revolución como algo maravilloso, como algo que trajo progreso, como algo que marcó el fin del oscurantismo, pero en este programa vamos a ver que al revisar la historia quizás los resultados, las consecuencias no son tan claras como se nos quiere hacer creer. La Revolución Francesa, como un contexto general, la podemos enmarcar en un periodo entre 1787 y 1799. Se marca la fecha como tal en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, pero los procesos que lideran hacia esta revolución se inician un poco antes. Y quisiera hacer una breve reseña para que ustedes entiendan cómo se desarrolla esta revolución, quiénes fueron sus protagonistas, cuáles fueron las causas que motivaron su génesis y cuáles fueron las consecuencias finalmente para todos. Decía que el eslogan tripartito, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad, fue la gran promesa de esta revolución, en la cual se marcaba obviamente o se trataba de resaltar la victoria de la razón sobre el oscurantismo religioso, particularmente el marcado por la Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en Francia en ese periodo, y también el triunfo de la libertad sobre la tiranía absolutista, ¿no?, de la monarquía. Marca esta Revolución Francesa el fin del famoso Ancien Régime o el régimen antiguo, un régimen que va de la mano con esta monarquía absolutista, una tendencia que se inicia a mediados del siglo XVII con Luis XIV, el rey Sol, y que termina con el rey Luis XVI, quien no termina de la mejor manera. Es también la Revolución Francesa el fin de una estructura social y política marcada por los estados generales, les États généraux, que era un conjunto de cuerpos, eran tres. El primer estado compuesto por el clero, el segundo estado compuesto por la nobleza y el tercero por los comunes, burgueses y campesinos, también denominados la plebe. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Vamos a ver que en el siglo XVIII, en Europa y particularmente también en Francia, hubo una relativa prosperidad económica hasta, vamos a decir, 1760, un periodo de comercio, un periodo de producción industrial y también en Francia especialmente un periodo de enorme crecimiento demográfico. Se estima que entre 1715 y 1800 la población francesa se duplicó. Y ya en 1789, en el año de la Revolución, aproximadamente vivían 27 millones de franceses. Obviamente esta población, este aumento tan radical de la población llevó a un aumento en la presión sobre los recursos, mayor demanda sobre recursos, mayor consumo, pero también una mayor porción, un reclamo, sobre todo de aquellas partes del tercer estado, que eran los comunes, el estado más políticamente débil, de tener un mayor poder político y una mayor representación en la toma de decisiones que hasta ese entonces estaban dominadas por la monarquía. Hay un problema que empieza a generar, vamos a decir, la debacle de la monarquía en Francia. En la sesión anterior, cuando conversaba con el profesor Rafael Sánchez Concha, hablamos de la Revolución Americana, hablamos también de la Guerra de los 7 Años, este conflicto que lleva entre 1754 y 1763 a la Gran Bretaña y a Francia a oponerse en una guerra de carácter global. No solamente se llevan guerras en territorio continental europeo, sino también en todas partes del mundo, en África, en Asia y en la costa este de Norteamérica. Esta guerra, vamos a decir, significa una derrota para Francia, una derrota contundente que la lleva a perder posesiones coloniales en África, principalmente en Senegal y Gambia, en Asia, en la India y en Norteamérica, el territorio actual de Quebec. Esta guerra había generado una enorme presión fiscal. Francia en estos momentos se encontraba en una precaria situación económica que se agrava durante la Revolución Americana. Unos años después, entre 1778 y 1781, Francia ingresa activamente a la guerra de la independencia de los Estados Unidos y empieza a financiar también esta guerra, sobre todo a nivel de armada, a nivel de marina. La marina francesa fue muy activa
combatiendo a los ingleses, sobre todo en la entrega de provisiones a sus colonias en el norte de América. Y esto lleva a una enorme crisis. Obviamente, para Francia significa una victoria moral, porque Gran Bretaña pierde la posesión de las 13 colonias. Esto es, vamos a decir, una victoria pírrica para Francia. Es decir, Francia gana, entre comillas, esta guerra junto con los colonos ¿no? de los estados de Norteamérica, pero entra en una profunda crisis económica. Estaba casi a nivel de bancarrota. Y es en este momento donde empieza la génesis de la revolución. Para entender un poco la estructura social, les mencionaba que política y socialmente la estructura de Francia estaba, vamos a decir, dividida en 3 estados. El primero de ellos era el clero, representado por la Iglesia Católica. Eran más o menos unos 100 o 130 mil miembros. Estas son cifras del historiador francés Georges Lefebvre, ¿no? Que correspondía aproximadamente a un 0.5% de la población y que más o menos tenían una propiedad del 10% del total de tierras de Francia. El segundo estado era la nobleza, más o menos 400.000 miembros, estaríamos hablando de 1.5% de la población, pero contenía más o menos un 20-25% de la propiedad de las tierras. Y finalmente el tercer estado, los comunes, la plebe, compuesta por burgueses, comerciantes, vamos a decir gente con distintos oficios, lo que vendría actualmente a llamarse la famosa clase media, y también el campesinado. Entre ambos correspondían aproximadamente al 98% de la población, pero manejaban aproximadamente un 30-35% del total de tierras. Es decir, había una enorme desigualdad en la distribución de poder económico, y ese poder económico también se traducía en poder político en favor de los primeros 2 estados, el clero y la nobleza. Había otro problema también con respecto al tercer estado, que era el único sector que estaba sujeto a impuestos. Y durante el siglo XVIII hubo una serie de impuestos, algunos de génesis mucho más antigua, que tenían que ser obligaciones de impuestos que tenían que ser asumidas por los miembros del tercer estado. Aquí tenemos impuestos directos, probablemente el más importante y el más odiado, el famoso la taille, que era un impuesto a las propiedades y a los ingresos que se generaban. Otro impuesto importante, sobre todo que se implementa durante la Guerra de los 7 años por Luis XV y que no se descontinúa porque solamente iba a ser un impuesto para esa guerra, no se descontinúa, es el famoso vingtième, ¿no? O el 20º, que correspondía a un 5% de pago de impuestos sobre los ingresos generados durante un año por el sujeto a ser taxado. Hay otro tipo de impuestos también que fueron profundamente repudiados. El más importante, el impuesto a la sal, la gabelle, el impuesto al vino, el impuesto al tabaco, eran impuestos que tenían que ser asumidos solamente por miembros del tercer estado. Y esto generó obviamente una enorme molestia en el trato desigual. Pagaban impuestos, pero no tenían una representación política que fuese proporcional a su volumen. Esto obviamente genera una serie de molestias a nivel social que se van acrecentando, pero la crisis económica no amaina. Era insuficiente el pago de impuestos por parte de este tercer estado y entramos al conflicto como tal, que es lo que va a suceder con Francia y cómo se activa esta revolución ya en 1787, paradójicamente, ¿no? Con la revuelta aristocrática. No solamente estaban los miembros del tercer estado, sino que ante el déficit fiscal, ante la posibilidad de bancarrota, ¿no? Francia en estos momentos se estaba financiando con préstamos, ¿no? Préstamos de extranjeros, de la banca suiza, estábamos hablando de préstamos de gobiernos extranjeros o monarquías extranjeras, no daba abasto. Entonces surge esta idea de un ministro de Hacienda francés, Charles-Alexandre de Calonne, para imponer impuestos sobre el clero y la nobleza. Esto obviamente genera un rechazo. De Calonne lo que dice es: vamos a convocar a una asamblea de notables. Vamos a llamar a estos representantes para tratar de ver cómo negociamos el pago de estos impuestos. Y en febrero del 87 es donde se convoca, ¿no? De Calonne convoca a esta asamblea de notables. Era de esperarse que los notables no iban a aceptar estas condiciones y se rechaza abiertamente esta petición, con lo cual se lleva a una gran crisis social. Ante esta situación, de Calonne propone entonces la reunión ya no de una asamblea de notables, sino de los estados generales, que no se habían reunido desde 1614, es decir, más de un siglo y medio, donde no había este foro político que no se había reunido. Pero ante una situación de tremenda crisis, de Calonne propone la reunión de los 3 estados o de los estados generales para resolver esta situación. Mientras se implementa esta idea, ¿no? Desde la monarquía de cobrar impuestos al primer y al segundo, a los miembros del primer y segundo estado, hay un rechazo abierto.
los parlamentos, que eran 13 parlamentos en Francia, eran como una especie de cortes de justicia manejadas por nobles, empiezan a boicotear la medida de la monarquía, y esto lleva al rey Luis XVI al famoso edicto de mayo de 1788, donde limita los poderes de los parlamentos. Esto va a generar una serie de revueltas en toda Francia, en París, en Dijon, en Pau, en Tolosa, una especie de revolución, una pre-revolución, pero ojo, llevada a cabo principalmente por los aristócratas y el clero. Ante esta situación de crisis, de Calonne obviamente es expulsado del cargo, ¿no? Ni siquiera en buenos términos. De hecho, es hasta exiliado por el rey Luis XVI y entra en su reemplazo como ministro de Hacienda Jacques Necker. Necker fue un banquero suizo protestante, muy solvente. Su condición de, vamos a decir, de extranjero no calaba tan bien dentro de la población francesa, pero era tal la crisis que lo recibieron de buena manera. Y Necker empieza a negociar una forma para salir de esta crisis económica. Necker entonces lo que hace es que, tomando la petición o la propuesta de Calonne, convoca a los Estados Generales para reunirse el 5 de mayo de 1789. A medida de provisión, una forma de, vamos a decir, de descomprimir las tensiones, también ofrecen libertad de prensa. Y esto probaría ser un punto importante también en la revolución, porque si bien sin una ley abierta de libertad de prensa ya circulaban panfletos de diferentes tipos en Francia, esto lleva a su proliferación y cada vez con mensajes más incendiarios contra la población. Valga solamente recordar que en ese tiempo aproximadamente un tercio de la población francesa era letrada, podía leer. Así que fue un impacto importante porque aproximadamente 10 millones de personas podían entender lo que estos panfletos incendiarios estaban tratando de promover, básicamente el inicio de una revolución, ya no solamente de los aristócratas que se estaban rebelando frente a este pago de impuestos, sino de la población en general. Entre enero y abril de 1789, que son los meses previos a la convocatoria de los Estados Generales, se procede a la elección de estos miembros, aproximadamente 300 representantes del clero, 300 representantes de la nobleza y 600 de los comunes. Se constituye estos nuevos Estados Generales, pero surge otro conflicto. La monarquía quería mantener el voto en bloque, es decir, el primer estado del clero y el segundo estado de los nobles votando en bloques contra los comunes, que eran el tercero. Los comunes no querían un voto en bloque porque obviamente iban a perder. Siempre el clero y la nobleza actuaban de manera unida. En este caso, lo que querían los comunes era el voto individual. Y se promueve entonces este voto individual y obviamente esto va a tener el rechazo de la monarquía y eso va a generar una gran turba. Se arde la escena política de Francia. Vamos a continuar, vamos a entrar a una pequeña pausa y regresamos con este tema del tercer estado. Así que retomamos un poco entonces la historia. Bueno, antes de seguir hacemos una pausita y justamente escuchando esto que decía Miklos me hace acordar a algo. Cuando al principio arranca con el tema de datos y los datos demográficos de Francia, que habían crecido mucho en los últimos años de la pre-revolución francesa de esos 1700, me hace acordar a algo que puede llegar a estar pasando hoy en día en el mundo. Y se lo dejo a ustedes para que lo piensen y luego al final del video hacemos el repaso de esta conclusión o este pensamiento que me surge a mí, que tal vez les surge a ustedes también y lo pueden ir poniendo por acá por el chat. ¿No? De la génesis de la Revolución Francesa y estábamos en este conflicto entre los estados, ¿no? los tres estados, el clero, la nobleza y los comunes. Ante esta situación donde la monarquía se negaba a que el clero tuviese un voto, los comunes tuviesen votos por cabeza, de manera unilateral, este tercer estado se declara como la Asamblea Nacional, excluyendo al clero y a la nobleza, y ellos se declaran como la Asamblea Nacional. Esto ocurre en junio de 1789, es decir, mes y medio después de la convocatoria de Necker, algunos meses después de las elecciones para elegir estos representantes. Esto demuestra el estado calamitoso de la política doméstica francesa. Y ocurre el famoso juramento de la cancha de tenis o el juramento del juego de la pelota, donde estos representantes, entre ellos se encontraban famosos revolucionarios como Bailly, como Robespierre, Georges Danton, Camille Desoulies y todos estos representantes tan importantes de la revolución se unen y declaran unilateralmente que son la Asamblea Nacional y prometen, ¿no?, crear una nueva constitución para Francia.
Luis XVI, en una medida desesperada, obviamente ordena a los representantes del primer Estado y el segundo Estado, los nobles y el clero, a unirse supuestamente a esta Asamblea Nacional, mientras se arma un ejército para después disolverlos mediante la violencia, ¿no? Pero ocurre un problema, en una medida bastante torpe. Lo que hace Luis XVI es destituir a Necker como ministro de Hacienda. Esto genera una mayor inestabilidad. La gente empieza a oler que el rey se está trayendo algo, ¿no? Que hay una especie de traición, y esto desencadena los actos de violencia el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, que era un lugar donde se almacenaba la pólvora. Es decir, ya sabían que el rey estaba trayéndose algo con el ejército. A una manera de prevenir esta acción, toman la Bastilla, una toma bastante violenta. En agosto de 1789, es decir, ya un mes después de esta toma de la Bastilla, se declara, ¿no? Los revolucionarios declaran la abolición del régimen feudal y la abolición del diezmo, este impuesto que se pagaba, ¿no? Este pago que se daba a la Iglesia Católica, sobre todo los miembros de los comuneros del tercer estado, y también se declaran los famosos derechos del hombre. Es decir, aquí es donde empieza la historia romántica de la revolución. Es en este momento supuestamente donde el grito de la libertad se escucha fuertemente y donde las promesas de progreso, ¿no? Van a sepultar los excesos del absolutismo monárquico francés. Dentro de esta idea también de revolución, los nuevos revolucionarios lo que están proponiendo es la elección de jueces y también una nueva estructura administrativa para Francia. Francia cambia geopolíticamente, es decir, por diseño, es decir, por ingeniería social, se crean departamentos, distritos, cantones, comunas. Obviamente estas acciones tan radicales no van a pasar desapercibidas, y podemos hablar que entre julio de 1789, que es la toma de la Bastilla, hasta aproximadamente enero de 1793 ocurre una contrarrevolución, pero también el regicidio. ¿Qué significa esto? Voy a adelantarme un poco, pero en enero de 1793 Luis XVI es decapitado en la famosa guillotina, ¿no? Decapitado, y esto obviamente marca un punto de inflexión en la historia francesa y en la historia de la humanidad. Sucede que ante estos eventos tan complejos, Luis XVI huele que el ambiente político está enrarecido, y en 1791, más o menos a mediados de 1791, intenta escapar con su familia, con su esposa María Antonieta de Austria, que hay que hacer aquí una pequeña precisión. Luis XVI se casa con esta representante de la monarquía austriaca de una manera para limar tensiones entre Francia y Austria, que durante mucho tiempo habían sido enemigos históricos. Entonces, como una manera de aplacar esas disputas y de unir a ambas monarquías, Luis XVI se casa con María Antonieta de Austria. Este es un punto importante, porque en gran parte de la revolución los revolucionarios encontraban que María Antonieta había sido un factor de desestabilización de Francia como extranjera. Era como una especie de chivo expiatorio. Se le acusaba de ser frívola, de ser una mujer vamos a decir, con apetitos sexuales desmedidos. Se crearon también una serie de rumores sobre ella y resultó ser una especie de chivo expiatorio. Esto también va a tener consecuencias en la forma como se desarrolla la revolución. ¿Por qué? Porque en 1792, en abril, como manera de, vamos a decir, prevenir una potencial intervención austríaca en Francia, es decir, de la monarquía, para ir a salvar a su miembro, ¿no?, a María Antonieta, en abril de 1792 Francia le declara la guerra a Austria. Y esto abre un nuevo frente, porque ya imagínense un territorio completamente colapsado, sin poder político, con una crisis económica terrible. Las cosechas de 1788, es decir, un año antes de la revolución, habían sido nefastas, el precio del pan por los cielos. Valga recordar que en ese momento el pan era como una especie del pollo acá en el Perú, ¿no? El precio del pan era lo que determinaba el bienestar de la economía y también el estado de ánimo de la gente. Si el pan subía mucho, obviamente esto podía generar o desencadenar grandes tensiones. Ante esta declaración de guerra, en agosto de 1792, los revolucionarios capturan a la familia real en el Palacio de las Tullerías. Y es en ese mismo momento también, como una forma de ataque a la nobleza, a la cual despreciaban, los revolucionarios cometen una serie de masacres en las cárceles, donde estaban encarcelados representantes del clero y de la nobleza. En esta guerra no solamente está Austria, 5 meses después, en 1792, ingresa Prusia, es decir, hay un frente austro-prusiano contra Francia. Y el 20 de septiembre de 1792, esta Asamblea Nacional, que ya era básicamente el conjunto de revolucionarios, los representantes del Tercer Estado y los principales representantes políticos de esta revolución, deciden de manera unilateral abolir la monarquía, prohibir el catolicismo y también fundar la república. Es decir, en este momento, en septiembre de 1792, Francia se convierte en una república. Pero había una situación terrible. ¿Qué hacemos con la monarquía? Tenemos a la familia real encarcelada, la crisis económica por la guerra con Austria-Prusia y también el legado de la guerra de los 7 años, la crisis de la Revolución Americana a nivel económico.
el precio del pan por las nubes. ¿Qué hacemos en este momento? Y aquí es donde empiezan a surgir tensiones dentro de los revolucionarios. Y hay dos facciones importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera, los girondinos, que era una especie de, vamos a decir, una especie de centro moderado, representantes de un centro moderado, y los montañards, los hombres de la montaña, representados principalmente por los jacobinos, es decir, una facción más radical representada por la clase más popular, la clase trabajadora de Francia. Se empiezan entonces, podríamos decir que los jacobinos vendrían a ser sin que sea preciso, ¿no? Es decir, sería un poco anacrónico declararlos como de izquierda, pero eran más similares a lo que hoy se representarían movimientos de izquierda radical. En este momento hay tensiones porque los jacobinos buscaban decapitar, ¿no? Abolir la monarquía, pero no solamente abolirla, sino también eliminar físicamente al rey. Y los girondinos se oponen a esta posición, se oponen no solamente al asesinato, a la decapitación del rey, sino también a la declaración de este estado de terror que los jacobinos estaban implementando. Los girondinos pierden esta disputa y en enero de 1793, les adelanté, Luis XVI es decapitado. 9 meses después, en septiembre de ese año, sería también decapitada María Antonieta. 1793 no es un buen año para la revolución, porque Francia sigue perdiendo territorios, con Austria, con Prusia, y también se une Gran Bretaña en lo que se llama la Primera Coalición, y Francia estaba sufriendo derrotas sucesivas, pérdida de territorios. Ante esta situación, los extremistas, los jacobinos, empiezan a ganar terreno, exacerbando el nacionalismo en Francia. Los girondinos empiezan a ser vistos con sospecha por su moderación. En el caso de los jacobinos también cuentan con el apoyo de los famosos sans-culottes, ¿no? Estos, vamos a decir, campesinos, trabajadores del sector más bajo, más básico en términos socioeconómicos de la sociedad francesa. Y esto lleva a acciones. En junio de 1793, la aprobación de la Constitución del primer año de la Revolución Francesa, que es un documento que va a ser importante en los siguientes 2 años para la gestión, de alguna manera, del territorio y de la vida política de Francia. Los girondinos son desplazados, los jacobinos toman más poder y introducen una serie de medidas radicales. La introducción fue, por ejemplo, del máximum, que es básicamente la intervención del Estado en el control de precios de los alimentos, particularmente del pan. También aumentan los impuestos a los ricos, el asistencialismo se hace oficial y también la educación pública se vuelve gratuita y universal. Estas medidas podrían ser consideradas muy populares, pero cuando tienes un territorio, un Estado que no tiene finanzas, que no tiene dinero, esto obviamente es populismo puro y duro. Hay una respuesta frente a estas imposiciones ¿no? de esta nueva constitución, la constitución del año 1. Se generan revueltas, se generan respuestas, principalmente la masacre de la Vendée, que es un episodio muy triste en la historia de Francia, y también las revueltas en Burdeos y Lyon. Esto genera una crisis tremenda, que nuevamente, les digo, se exacerba en septiembre de 1793 con la decapitación de María Antonieta. Aquí surge el famoso Reino del Terror, el inicio del Reino del Terror y probablemente la parte más macabra de esta revolución. Es la expresión más clara de que todas estas promesas de libertad, igualdad y fraternidad fueron una gran estafa. Y la historia tiende, ¿no? La historia tiende, no la historia, pero la historiografía, la forma como ha sido narrada y presentada la historia, tiende a ocultar este periodo y tiende a romantizar la revolución y decir que este fue básicamente un periodo triste, pero incluso hasta necesario dentro del proceso revolucionario francés, y vamos a ver que ese no es el caso. En el Reino del Terror, que ocurre entre septiembre de 1793 y julio de 1794, los jacobinos toman el poder total de Francia. Vamos a decir, de alguna medida los girondinos aún seguían participando, pero cada vez más desprestigiados. Unos meses antes se había formado el famoso Comité de Salvación Pública, o el Comité de Seguridad Pública, que era una especie de pequeño consejo dentro de la Asamblea Nacional que tenía que lidiar con los aspectos de seguridad interna. Se crean los tribunales de la revolución. Esto también es otro punto de disputa entre los girondinos, ¿no? y los jacobinos, pero no solamente entre ellos, sino que también entre los jacobinos ya empieza a haber diferencias. Danton rechaza estas medidas del gobierno del terror y Robespierre empieza a implementarlas, y esto genera una disputa entre ambos. Solamente para que se den una idea, en este periodo hubo aproximadamente 300.000 detenidos y se estima que entre 20.000 y 40.000 personas fueron decapitadas en la famosa plaza lo que actualmente sería la Plaza de la Concordia. Era tal el nivel y la frecuencia de decapitaciones que el olor a sangre en este territorio, en este espacio, era tan fuerte que el valor de las propiedades empezó a disminuir. Tuvieron que cambiar los sitios de las decapitaciones porque eran constantes y muchas de ellas no procedían con juicio, eran absolutamente arbitrarias.
En este caso, Danton, Georges Danton, que era uno de los grandes representantes de los jacobinos, empieza a denunciar los excesos de esta revolución, pierde terreno frente a Maximilien Robespierre y finalmente Danton termina decapitado. Obviamente esta situación genera un nuevo núcleo de poder dentro de la revolución, el famoso triunvirato, donde probablemente el representante más conocido es Maximilien Robespierre, pero también tenemos a dos, vamos a decir, revolucionarios importantes que son Couthon y Antoine de Saint-Just. Ellos dos son también importantes y forman lo que se llama el triunvirato. Bueno, eso era una situación compleja, va obviamente a generarse una reacción, pero antes de ir a esa reacción vamos a ir a una nueva pausa en Betel 100.1 FM del dial, porque Betel te acompaña. Y antes de entrar a esta parte de preguntas, porque ya estamos en el tercer bloque, donde yo interactúo con la gente, quisiera hacer un breve cierre antes de irme a las preguntas y después las otras interrogantes podemos irlas desarrollando a medida que voy recibiendo estas preguntas. Este reino del terror, o régimen del terror, fue terrible. Fue un punto que demostró la irracionalidad de este imperio de la razón que se quería imponer, que mostró la absoluta injusticia en nombre de la justicia. Fue un periodo que descompuso a Francia, fragmentó a sus sociedades, que generó, como dice su nombre, el reino del terror. Fue una etapa traumática para Francia. Fue tan traumática que esto genera una reacción. En 1794 Francia, vamos a decir, recluta aproximadamente 1 millón de voluntarios para sus ejércitos y finalmente pueden dar una derrota a Austria en 1794. Esto eleva el ánimo de los franceses y también les hace pensar que ya estos excesos, un país sometido a una guerra externa, un país lidiando con problemas domésticos tan fuertes, con una sociedad totalmente descarrilada, se llega al punto de pensar que ya Robespierre no solamente había cumplido su ciclo, sino que había llevado a la revolución a este terror que era injustificable. Robespierre es capturado junto a sus mayores aliados, entre ellos Antoine de Saint-Just, y en julio de 1794 Robespierre termina también decapitado. Es paradójico, ¿no?, que todos estos revolucionarios que promovían el uso de la guillotina, que hablaban del sacrificio para alcanzar la virtud, que hablaban de la tolerancia y la igualdad, terminaron siendo los más sanguinarios y terminaron siendo víctimas de sus propias acciones. Ahora, hay una reacción que se llama la reacción termidoriana, que va entre 1794 y noviembre de 1795, que termina con una nueva constitución y una nueva forma de gobierno. El famoso directorio de noviembre de 1795, que era una especie de poder ejecutivo que contenía dos cámaras, ¿no? Vamos a hablar del Consejo de Ancianos, que era como la cámara alta, y el Consejo de los 500, que era la cámara baja. Podemos irnos a más detalles, simplemente decir que fue un momento donde los jacobinos también fueron perseguidos, había mucho odio hacia ellos. Hay una reacción, lo que se llama, ¿no?, el terror blanco, que es una reacción de los promonarcas, de los promonarquía, de los nobles en contra de los girondinos, que tiene que ser suprimida por este general joven, Napoleón Bonaparte, ¿no? En 1795 la supresión del terror blanco, que es la respuesta a los jacobinos. Y vamos a cerrar básicamente en 1799, después de un periodo de guerras, de crecimiento de Francia, que terminan con guerras en varios frentes extranjeros, el retorno de Napoleón a Francia en 1799, el golpe de Estado al directorio y su declaración como primer cónsul de Francia. Así termina la revolución. Curiosamente, empieza con un ataque, ¿no?, al absolutismo monárquico, a la tiranía monárquica, que después deviene en una tiranía racionalista, ¿no?, esta tiranía sobre todo del reino del terror de los jacobinos, y que después va a derivar en una tiranía bonapartista. Querían, vamos a decir, querían eliminar a los absolutos y terminaron con algo más absoluto aún. Ahora voy a ir entonces, porque ya me están llegando algunos comentarios, y vamos a ver. Me escribe el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ex miembro del Tribunal Constitucional. Un fuerte abrazo, doctor, un honor que me haya escrito este programa. Y señala correctamente: revolución inútil y sangrienta, replicó en gran medida las ideas ya existentes en la Revolución Inglesa de 1688, un siglo antes. Efectivamente, la famosa Revolución Gloriosa. Jorge Navarro: si puedo sugerir como bibliografía la notable Creer o Morir de Claude Quetel. Muchísimas gracias, Jorge. Me pone Conociendo a Edith Stein. Qué bien, para que los evangélicos se pregunten dónde estábamos durante la Revolución Francesa. En ninguna parte, no existían, son creación del siglo XIX. A ver, acá hay un error grande de partida de Conociendo a Edith. Los evangélicos,
los protestantes, no surgen sino hasta inicios del siglo XVI, así que sería bastante incorrecto señalar que son creación del siglo XIX. Ese es un flagrante error histórico. Lo segundo es que los protestantes estaban, por el dominio de la Iglesia Católica en Francia, los protestantes no tenían reconocimiento legal de su religión. Es sino después, precisamente con el directorio, con la reacción termidoriana, donde se abre, no se crea este espacio para la tolerancia religiosa, y los protestantes o evangélicos también pasan a ser parte de la vida social y religiosa de Francia. Así que no tengo un problema con las críticas, sean de un lado para otro, o de algún tipo de comentarios. Si hay gente que va para un lado, la gente que se va para el otro, pero sean precisos al momento de criticar. Si no, vamos a decir, pierde valor su ataque o su crítica. ¿Ok? Paul Roncal, buenas tardes, Micro. ¿Se podría decir que en 1789 el término progresismo tiene precedentes en la Revolución Francesa, cuando políticamente era sinónimo de reformismo? Vamos a ir porque la pregunta es un poquito más grande, pero sí. Paul, lo que está diciendo acá es que ya se podría hablar de progresismo en la Revolución Francesa, ciertamente, Paul. De hecho, el regresismo, ¿no?, lo que propone como fecha fundacional, no solamente la Revolución Científica, sino sobre todo la Revolución Francesa. Una revolución que ellos tratan de presentar como una revolución del triunfo de la libertad, del triunfo de la razón, del triunfo de la tolerancia, de la justicia. Y hemos visto en este breve repaso que todos pueden corroborar. Simplemente revisen un poco de bibliografía, no vayan a Wikipedia es un mamarracho, traten de ir a fuentes más neutras, traten de establecer diferentes criterios y se van a dar cuenta que la Revolución Francesa fue una revolución que, como diría el gran historiador inglés Simon Schama, la revolución fue la violencia, ¿no? La violencia fue la revolución en sí misma. Recomendaría las obras, en este caso de Jacques McPhee o de Anthony Pagden, que tiene un libro muy interesante sobre el siglo de la Ilustración, donde también incorpora el tema de la Revolución Francesa. Pero sí, Paul, se puede decir que la génesis del progresismo, racionalismo, universalismo, es decir, la idea de que todas estas ideas van a conquistar el mundo, el utilitarismo, es decir, la necesidad de encontrar algo útil, no necesariamente bello o bueno, sino útil, la idea del materialismo, del secularismo, es decir, la del desplazamiento absoluto de Dios de la vida pública, ¿no?, de la vida de los ciudadanos, donde en otra situación también había que señalar que durante la Revolución se eliminó el calendario gregoriano y se creó el calendario republicano, reinventaron los meses, ya no era enero, febrero, marzo, abril, no, ahora era Termidor, era Fruter, Brumaire, eran diferentes nombres, ¿no? Y ya no eran semanas, sino eran bloques de 10 días. Cambiaron el calendario gregoriano por el calendario revolucionario. Y también destruyeron, obviamente, los espacios de práctica de misas en las iglesias y las transformaron en templos de la razón. Eran templos ateos donde se veneraba a la razón. Es decir, un ateísmo radical, un humanismo secular radical, que obviamente terminó contribuyendo a la destrucción de Francia. Me pone aquí Marisela. Muchas gracias, felicidades, me encanta la forma en la que explica el profesor. Soy una ama de casa de 56 años. Muchísimas gracias, Marisela. Siguen llegando los comentarios desde Nueva York. Felicitaciones por el programa, muy hermoso, muy educativo. Fuerte abrazo hasta Nueva York. Saludos desde Colombia. Gracias, Colombia, también. Quisiera que profundizaran en la relación entre el gobierno Petro con el progresismo. Eso será para otra ocasión, porque ahorita estamos hablando de la Revolución Francesa. Pero muchas gracias, fuerte abrazo hasta Colombia. No sé si tengo más. Sí, por aquí me llega de Glenn Pinto. Mis sinceras felicitaciones, amigo Miklos. Un programa como el tuyo es absolutamente esencial. Bueno, me saludan desde Lake Geneva, Wisconsin, Estados Unidos. Gracias a todos ustedes. Y mientras siguen llegando preguntas o comentarios, lo que puedo hacer es una especie de cierre, ¿no?, frente a estos datos que se han presentado aquí. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la Revolución Francesa? Como les dije, una revolución que se ha romantizado, que se ha presentado como algo maravilloso. Lo primero, que no hubo ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Eso es lo primero. O sea, la promesa de progreso sobre la base de estos tres principios no se cumplió. Libertad en ningún momento. Perseguidos por opiniones, no solamente perseguidos, asesinados por opiniones. Y no solamente los enemigos, supuestamente los miembros del clero o la nobleza, sino también aquellos, no solamente revolucionarios, sino ciudadanos, que en algún momento no fueron lo suficientemente revolucionarios. Una locura. Te podía producir, ¿no?, te podía derivar en una sentencia de muerte si saludabas, por ejemplo, a un sacerdote que era considerado enemigo del pueblo. Eso te llevaba a la guillotina. Y eran juicios que no se llevaban con un tribunal independiente, sino este tribunal revolucionario, que fue idea de los jacobinos, terminó siendo una fuente de arbitrariedad muy brutal. ¿Qué otra cosa? Millones de muertos. Una revolución que no cambió nada, sino que lo destruyó todo. 2.5 millones de muertos entre este periodo, entre 1789 y las guerras napoleónicas. Es decir, no existe un número exacto de muertos durante la Revolución Francesa, pero podemos estimar, o historiadores han estimado, que es proporcionalmente equivalente al número de muertos de Francia durante la Primera Guerra Mundial.
Una locura. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la fraternidad? El país completamente destrozado, sin sistema productivo, hiperinflación, bancarrota. No se solucionó absolutamente nada. Como les mencionaba, de una tiranía monárquica absolutista se pasó a una tiranía racionalista. Esta idea de que la razón lo puede resolver todo, de que no se necesita ninguna presencia de Dios, que la mente lo es todo y que la mente elimina la especulación, elimina el misticismo. Es obviamente una refutación empírica histórica de que el racionalismo termina deviniendo en irracionalidad y la más extrema. Y otra cosa, los extremos de la ingeniería social, es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué la Revolución Francesa es tan importante? Porque hoy también vemos una réplica de la Revolución Francesa, este proceso de ingeniería social liderado por fanáticos, por extremistas, por radicales, en estos momentos representados por miembros del lobby LGBT, las feministas, los representantes trans, los representantes no elegidos por nadie que están en estos momentos diciendo cómo tenemos que vivir en los organismos multilaterales como Naciones Unidas. Es decir, este enfoque de ingeniería social que ya no es una novedad, que no es una novedad del siglo XXI. Esto ya surge en la Revolución Francesa. Nuevo calendario, templos a la razón, es decir, la secularización de la fe, eliminando por completo, ¿no?, esta aproximación lógica de que un territorio y su gente también están constituidos o tienen elementos de unión a través de sus tradiciones, de sus costumbres, de su fe. Uno no puede simplemente venir y por decreto y por acción y poniendo la fuerza romper esas estructuras y crear un mundo nuevo. Ese mundo nuevo termina siendo siempre un infierno en la tierra. Esta promesa de progreso totalmente incumplida. Como les mencionaba, una sociedad fragmentada, traumatizada, desmoralizada, que da como, ¿no?, que termina generando un totalitarismo aún mayor. Napoleón primero se declara primer cónsul de Francia y después se autoproclama emperador en 1804. Y de ahí lleva a Francia un periodo de casi una década de guerras, las famosas guerras napoleónicas, que terminan con la total destrucción de Francia. Es decir, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Y más grave aún, fue un periodo de profunda injusticia, de profundo temor. Fue un periodo donde la gente perdió la esperanza. Hoy se tiende a romantizar y decir, sí, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Quién puede ponerse entonces en el lugar de esas personas que tuvieron que sufrir en carne propia en esos años el régimen del terror, los excesos de la revolución? ¿Dónde están esos nombres? ¿Dónde están los nombres de los sacerdotes asesinados, de las monjas asesinadas? ¿Dónde están los nombres de los inocentes asesinados? ¿Por qué la historia no recuerda eso? Porque la historia, desde la perspectiva regresista, como les digo, tiende a romantizar estos hechos de violencia. La Revolución Francesa finalmente murió, ¿no?, y fue derrotada por sus propios excesos, de su racionalismo que terminó siendo absolutamente irracional, de un sentido de justicia que terminó siendo absolutamente injusto. Honestamente, cuando uno estudia la Revolución Francesa, no hay nada que festejar. Lo digo sinceramente, no hay nada que festejar. ¿Se trata de lavar la cara de los excesos que ocurrieron antes de la revolución? De ninguna manera. ¿Hubo excesos? Claro que sí. El periodo feudal fue un periodo de excesos. El absolutismo monárquico tuvo muchos excesos. Algunos representantes del clero también tuvieron excesos y en la nobleza también. Pero uno puede atacar a individuos sin atacar la institución, que es lo que hoy está ocurriendo. Uno puede decir ciertos miembros o ciertos representantes son corruptos, son malvados, pero atacar la institución es otra cosa. Es ignorar el buen trabajo que se hizo también desde estos sectores. Existían nobles, ¿no?, que fueron bastante sensibles, que fueron bastante solidarios con sus trabajadores. Existió un clero que apoyaba abiertamente las demandas de los miembros de la tercera, ¿no?, del tercer estado. Entonces la historia tiende a olvidarlos. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil generar una antítesis, una narrativa extremista, ¿no? Unos son extremadamente malos, por lo tanto, al ser extremadamente malos, cualquier intervención puede estar moralmente justificada porque ese nivel de maldad era absoluto. Y eso tiende a obviar el nivel de maldad y el nivel de violencia ejercido por los supuestos defensores de la libertad. Es un periodo entonces donde surgen o donde se canaliza, vamos a decir, el famoso racionalismo, ¿no?, que ya está probado que el ser humano no solamente es racional, sino que cuando cree exclusivamente su capacidad de raciocinio, termina siendo dominado por el instinto. El secularismo, esta idea de que la religión no es importante, que el ser humano no necesita una dimensión trascendental, que uno puede separar al hombre, ¿no?, de su fe por ingeniería social, eso no es así. El ser humano cree por naturaleza, tiende a creer y lo va a seguir haciendo. La tesis del universalismo, que también está, ¿no?, estas tesis, ¿no?, del racionalismo, el secularismo, el universalismo, que son abrazadas por el regresismo actual. Si ustedes escuchan hacen un paralelo en la Revolución Francesa con estos valores en los tiempos actuales, el regresismo todo eso es lo que busca representar. El cientificismo, que ya lo habíamos visto en el capítulo de la Revolución Francesa, esta veneración
de la ciencia en desmedro de Dios y el materialismo. No sé si me dé tiempo para alcanzar unos comentarios más. Pepe Vázquez, muy buena reflexión, gracias. Eduardo Núñez me saluda de Chile, un fuerte abrazo, Eduardo. Ana también, buen programa. Wendy Gavidia, muy interesante. Miguel Ángel Mendoza, la masonería organizó la Revolución Francesa. Ciertamente las logias masónicas preponderaron, ¿no?, y se multiplicaron después del periodo de la Revolución. Efectivamente, las famosas sociedades de pensamiento, los clubes de lectura, las logias masónicas tuvieron una gran intervención. Y por fin agua en el desierto de comunicadores, todos los comunicadores de televisión y redes en la mayoría son progres. Bueno, acá en Betel no somos progres, somos ni siquiera antiprogres, pues sería una calificación política. Nosotros simplemente queremos divulgar un enfoque distinto y vamos a decir, interesar a la gente a que busque la verdad también por sus propios medios, siendo guiados y haciéndoles entender que la historia no es blanca y negra, sino que hay matices, que muchas veces lo que se presenta como una verdad absoluta, con males absolutos y con malvados absolutos, en realidad no es tal. Bueno, quiero invitarlos, ¿no?, a que sigan profundizando sobre este tema. Obviamente este es simplemente una breve reseña. En una hora de programa es imposible hacer justicia a varios años de revolución con la cantidad de nombres, la cantidad de detalles, el impacto económico, político, social y cultural que tuvo. Es muy difícil, pero por lo menos que les haya generado un interés para estudiar más estos temas. Bueno, los quiero invitar entonces ya a modo de despedida, invitarlos al próximo programa que va a ser el jueves 13 de junio, donde vamos a ver Revolución Industrial y obviamente que nos acompañen desde la cabina de Betel en la frecuencia 100.1 FM, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Así que ya saben, acompáñenos con Betel porque Betel también los acompaña, a toda la gente en todo el Perú que está escuchando esto y en el extranjero también. Un fuerte abrazo, gracias por estar apoyando este programa, los comentarios que recibimos son fantásticos. Queremos ofrecerles un programa de calidad y estimularlos también para que busquen, para que aprendan, para que vayan más allá de lo que es cercano o próximo para ustedes. Traten de ser bastante más amplios de mente, eso les va a dar energía, eso les va a dar poder, eso les va a dar la capacidad de ver el mundo de otra manera. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. Bueno, así pasaba entonces un nuevo capítulo que vimos de Ecos del Saber de Miklos Lukács, estudiando un poquito la Revolución Francesa. Y bueno, lo que les decía antes del comentario ese que hacía Miklos sobre el dato demográfico de los 1700 en Francia, que crecía mucho la población y que, bueno, eso después terminó derivando, además de muchas otras situaciones y muchos otros conflictos en la Revolución Francesa. Yo creo que hoy en día la monarquía globalista ve algo similar con la demografía en el mundo. Por eso financian, insisten tanto con las políticas abortistas en el mundo. Así que yo creo que tiene que ver mucho eso que pasó en su momento con lo que pasa actualmente en el mundo y que va a seguir pasando. Yo creo que siempre va a partir de ahí. Obviamente hoy el régimen globalista está muy presente en el mundo y bueno, lo vemos, por ejemplo, o lo podemos ver con ciertas cositas como la Agenda 2030 y todos sus objetivos y sus eh, programas a nivel mundial que financian y que incentivan.